Buenos días, estudiantes. La práctica de hoy es la práctica 3, la cual consiste en las mediciones de densidad. Tengan en cuenta que esta práctica es una práctica cuantitativa, donde vamos a tener que medir la propiedad física de la densidad. Específicamente, esa propiedad, la densidad, es una propiedad intensiva, no va a depender del tipo de sustancia que estemos manejando. Además, como es una propiedad intensiva, pues es una característica esencial de esa sustancia. La idea es, en esta práctica, medirle a 3 sustancias. Específicamente vamos a trabajar con agua destilada, vamos a trabajar con etanol al 96% y con un líquido problema cuya densidad, la idea es que el estudiante la analice y compare con las que ya hemos medido para saber si estamos hablando de una sustancia pura o si estamos hablando de una mezcla o una sustancia que es totalmente distinta a las sustancias que tenemos acá, obviamente a las que les vamos a medir la densidad. La densidad la vamos a medir con 2 instrumentos. Uno, la pipeta forada de 5 mililitros. Estas pipetas coincidencialmente todas tienen la misma incertidumbre, que es de 0,015 mililitros. Obviamente, como vamos a hacer una manipulación de unidades y ya tuvimos una práctica 2 de medidas, entonces toca tener en cuenta a la hora de los cálculos las incertidumbres. Vamos a medir con la pipeta el volumen, y el otro instrumento es con el pignómetro. Este pignómetro ya está calibrado, tiene un volumen de aproximadamente 4,928 mililitros, mientras esta pipeta es de 5 mililitros con su propia incertidumbre. En el caso de la pipeta, lo que vamos a hacer es tomar el volumen de la sustancia, agregarlo a este Erlenmeyer, el cual vamos a pesar primero vacío y luego lleno. Esa diferencia de peso entre el lleno y el vacío me va a dar el peso de los 5 mililitros, y con los 5 mililitros vamos a saber obviamente la densidad. En el caso del pignómetro es similar, pesamos el pignómetro vacío, agregamos los 5 mililitros con cada una de las sustancias, llevamos a la balanza, sacamos el peso y tenemos el volumen y el peso como tal. Antes de emplearse el instrumento realmente para medir la densidad, medir la masa y el volumen de las sustancias que tengamos en el interior del pignómetro, es bueno este pignómetro limpiarlo con acetona. Le agregamos 1 mililitro de acetona. Esto se hace previamente se haya lavado. ¿Con qué fin? La acetona, una de las características de la acetona es que tiene una presión de vapor bastante alta, es decir que es bastante volátil, entonces tiende a evaporarse con rapidez. Como estos pignómetros en su interior, una vez están lavados, van a contener agua en su interior, la idea es eliminar esa agua, entonces necesito el pignómetro totalmente vacío en su interior para registrar el peso del pignómetro solamente. Si me queda algo de agua en el interior, pues esa agua ya es volumen, ya es masa que me va a interferir con lo que agreguemos. Entonces, incluso si soltamos ahí, se puede ver que salen unas goticas muy pequeñas por la evaporación de la acetona. Entonces, se bota la acetona y se sacude para facilitar la evaporación de la acetona. Entonces, la acetona arrastra el agua y lo que nos va a quedar al final es el pignómetro totalmente seco. Una vez hemos purgado nuestro pignómetro, entonces procedemos a llenarlo con una pipeta Pasteur. La pipeta Pasteur solamente es para llenado. Al igual, la pipeta Pasteur también debe purgarse antes de meterse a la solución. Y lo que hacemos es agregar entonces nuestra sustancia, el agua, hasta llevar al nivel del agua a ras. Uno también debe verificar de que en el interior del pignómetro no nos quede ni una sola burbuja, obviamente eso interferiría con nuestra medida. Tenemos totalmente lleno el pignómetro sin presencia de burbujas y procedemos por lo tanto a introducir el tapón. La idea en este caso es que al introducir el tapón por el pequeño capilar salga disparado el agua hasta la superficie. De esa manera secamos el exterior para que eso no nos interfiera en el peso y listo.
Una vez hayamos secado, verificamos que esté totalmente lleno, que el agua esté hasta el borde según el pignómetro y listo, queda perfecto para medirse el volumen. La pipeta forada, nuevamente como se explicó en la clase pasada, la clase anterior, nosotros tenemos una línea de aforo donde cuando vayamos a tomar la sustancia, llevemos la sustancia hasta esa línea de aforo y en ese punto exacto es donde vamos a tener los 5 mililitros como tal. Bien, la pipeta forada, entonces para la pipeta necesitamos el pipeteador. Nunca se debe hacer lo siguiente, es decir, meterse una pipeta a la boca, realmente nunca se debe utilizar de esa manera. Tampoco se debe colocar suelta encima de las superficies porque lo más probable es que obviamente pueda rodar y por lo tanto caer. Bien, en este caso en particular de la pipeta, entonces antes de tomar los 5 mililitros, lo más correcto es que purguemos la pipeta. Purgar la pipeta básicamente es que tomemos una pequeña cantidad, un pequeño volumen, que retiremos el pipeteador y que la sustancia en el interior entonces recorra las paredes. Eso es purgar. Debemos repetir esto 3 veces. La idea es que no salga por este extremo porque a la hora de succionar con el pipeteador podemos estar succionando el líquido y podemos estar dañando el pipeteador como tal. La idea es que lleguemos un poco más abajo que la línea de aforo. La línea de aforo está en este punto, entonces está bien que la solución llegue a este punto, que recorra la superficie y esto se debe desechar. Obviamente en este caso como es agua, pues lo coloco en ese vaso. Si es algún otro tipo de sustancia, debe ir en los recipientes que le corresponden. Entonces este proceso se debe repetir 3 veces y una vez hagamos eso 3 veces, purgar 3 veces, entonces tomamos ahí sí los 5 mililitros. Incluso podemos acercarlo un poco más de esta manera para que... Bien, el ideal es que a la hora de tomemos estas burbujas no estén en la solución, obviamente pues vamos a tener problemas en las mediciones. Llegamos hasta la línea de aforo, siempre en este último que cuadre exactamente en la línea de aforo puede ser un tris complicado, pero nuevamente eso depende de la pericia de la persona que esté trabajando en ese momento. Y una vez llegue, lo que hacemos es pasar al frasco, al siguiente frasco, en este caso al Erlenmeyer. Lo que hacemos entonces, presionamos esta palanca y esto va a permitir que los 5 mililitros puedan salir. Ya el Erlenmeyer está previamente pesado. Se pesó vacío y una vez salgan todas las gotas, bueno, por lo general siempre queda una gotica en el interior de la pipeta, una gotica, y esa gotica podemos sacarla de una manera muy sencilla, que es metiendo otra vez el tornillo. Entonces metemos el tornillo, hace que se expulse aire y eso hace que también se expulse la última gota como tal. Y listo. Entonces tenemos nuestros 5 mililitros, tapamos el Erlenmeyer y procedemos a pesar. El Erlenmeyer siempre debe estar tapado y es por el hecho de que los líquidos tienen presiones de vapores, entonces es decir básicamente que los líquidos pueden generar moléculas en estado gaseoso, es decir, escapan de ese estado líquido las moléculas y si escapan al estado gaseoso y esto está abierto, pues son moléculas de agua que estaríamos perdiendo. Entonces, como estamos en una práctica que es cuantitativa y esperamos ser exactos y precisos, entonces lo mejor es tapar siempre el Erlenmeyer para no generar pérdidas. Obviamente es más visible sobre todo en el etanol. El etanol es una sustancia bastante volátil, entonces genera muchas moléculas en estado gaseoso, escapan de ese estado líquido, entonces se está evaporando como tal. Realmente la temperatura ambiente proporciona energía suficiente para que muchas de las moléculas en esa superficie de líquido puedan escapar. Entonces por eso el Erlenmeyer debe estar siempre tapado. En el caso de los sólidos, entonces llenamos la probeta y vamos a introducir nuestro primer sólido. Nuevamente, este es el método de Arquímedes y la diferencia que vamos a medir es la diferencia de volumen entre el volumen inicial, el volumen final, perdón, que vayamos a medir y el volumen inicial. El volumen inicial de partida en este caso es de 50 mililitros.
agregamos nuestro sólido, dejamos caer lentamente para que el agua como tal no haga lo que acabo de hacer, que es básicamente generar gotas que se puedan perder como tal. Entonces tenemos ahí nuestro cuerpo, nuestro primer cuerpo, y el volumen que vamos a registrar en este caso es de 55 mililitros. Ese es nuestro volumen final. Si restamos 55 con 50 significa entonces que tenemos un cuerpo, una esfera de 5 mililitros, su volumen como tal. Podemos hacer lo mismo también con los demás sólidos. Entonces, ya que el volumen que nos dio fue bastante redondo, entonces podemos agregar el segundo sólido, 5 mililitros para la esfera. Ahí sí fue más lentamente y verificamos en el caso del cilindro qué volumen registramos. Aparece que está en 62 mililitros. Es decir, el volumen inicial en este caso sería el de 55, el que midió ya la esfera dentro del agua, y nuestro volumen final de 62. De 55 a 62 son 7 mililitros, por lo tanto ese cilindro tiene un volumen de 7 mililitros aproximadamente, teniendo en cuenta la incertidumbre que es de más o menos 1 mililitro. Y por último agregamos el cubo, también lentamente, y verificamos el volumen final. En este caso nos da un volumen final de 66 mililitros. De 62 a 66 tenemos 4 mililitros, por lo tanto el cilindro tiene un volumen de 4 mililitros, el cubo de 4 mililitros, el cilindro de 7 mililitros y la esfera de 5 mililitros. Por último, tomamos los sólidos de figuras regulares, geometrías bastante regulares, y procedemos entonces a medirle. En el caso de la esfera vamos a medir el diámetro